Descubrir cómo 3 comunidades autónomas están trabajando en estos planes de prevención de la conducta suicida y atención a la conducta suicida. En concreto, como veis en el programa, vamos a presentar las comunidades de Castilla-La Mancha, de la Generalitat Valenciana y de Canarias. Tenemos el gusto de contar como moderador con Joan Begué, el doctor Joan Begué, psiquiatra y director de Salud Mental y Adicciones en la Dirección General de Planificación en Salud de la Generalitat de Cataluña. Así que, sin más, Joan, por favor. Sí, buenos días. Primero que todo, agradecer al Ministerio de Sanidad y especialmente a la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, y a su equipo, el hecho de haber organizado estas jornadas que yo diría que no pueden venir más a punto y no pueden ser más adecuadas teniendo en cuenta la situación en la que nos hallamos, ¿no? Porque yo creo que a raíz de la pandemia y de la pospandemia, la salud mental está delante de una encrucijada. Por un lado, es evidente que tenemos una gran oportunidad porque la salud mental está por primera vez desde hace mucho tiempo en la agenda política, porque es cierto de que está previsto que haya un incremento de recursos y porque realmente la salud mental es una prioridad de los distintos consejerías y departamentos de salud, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas. Yo creo que de esto hay que celebrarnos y hay que intentar aprovechar esta oportunidad. Al mismo tiempo también es cierto, ¿no?, de que tenemos una situación de riesgo. La pandemia ha puesto de relieve pues una situación de plétora asistencial, de riesgo de saturación de servicios. Tenemos un problema de escasez de profesionales que aparte no se atisba que vaya a mejorar, sino más bien al contrario, y aquí tenemos un problema enorme. Y luego el riesgo, como a veces ya nos ha ocurrido en el pasado, al menos en nuestra comunidad autónoma, y es que al final la prioridad de la salud mental sea algo evanescente y que quede difuminada detrás de otras prioridades a raíz de situaciones de crisis económicas u otras contingencias, ¿no? Yo creo que esta vez no tendría que pasar. La salud mental ha sido y sigue siendo la pariente pobre de la sanidad. Creo que todos estamos de acuerdo en esta dimensión multisectorial que tienen los problemas de salud mental y cómo abordarlos. Y en ese sentido, los programas de prevención o los planes de prevención de la conducta suicida son un buen ejemplo de ello. Y por lo tanto, yo pienso que ahora no nos puede volver a ocurrir que dejemos de acordarnos de la salud mental más allá de la situación actual en la que estamos viviendo, ¿no? Dicho esto, en Cataluña yo no les voy a explicar el plan que tenemos de prevención de la conducta suicida en Cataluña que aprobamos ahora hace un año, pero sí que me parece, y escuchando a los compañeros de la primera mesa y de lo que vamos a desarrollar en esta segunda mesa, que hay algunos elementos comunes que creo que hay que pensar. Y es que al final, cuando hablamos de planes de prevención de la conducta suicida, a mí me parece que tenemos claramente 4 ámbitos que poder desarrollar. Un primer ámbito que es una detección precoz y una intervención rápida. Esto es esencial. El segundo ámbito es la mejora en el sistema de registro. Se ha comentado antes, tenemos dificultades a la hora de poder realmente planificar adecuadamente porque tenemos datos de suicidios consumados 2 años después o con 2 años de retraso. Y el tema del registro es muy importante no solo por la cuestión de poder tener datos y planificar mejor, sino también para poder organizar adecuadamente toda esta amplia problemática de la posvención y de la atención a supervivientes, ¿no? En tercer lugar, también se ha dicho en la primera mesa, es muy importante todas las estrategias que podamos desarrollar de formación, especialmente en el ámbito educativo, detección de factores de riesgo. Y hay algunos programas internacionales como el YAM u otros, ¿no?, que tienen evidencia científica de resultados muy esperanzadores y, por lo tanto, las estrategias de formación en el ámbito educativo son básicas. Y, finalmente, es muy importante porque no se puede hacer ningún programa, ningún plan de prevención de la conducta suicida si no se plantea desde una perspectiva multisectorial, porque no solo desde la sanidad vamos a poder arreglar la cuestión, ¿no?, esta cuestión compleja, y por lo tanto necesitamos contar también con una acción integrada, con una acción muy bien articulada con los otros ministerios, departamentos, consejerías, etcétera, ¿no?
En fin, quería hacer esta breve introducción y a partir de ahí seguro que vamos a seguir enriqueciéndonos con las aportaciones de mis compañeros y compañeras de mesa. En primer lugar, pasaría la palabra a Teresa Rodríguez, que ella es médico psiquiatra, es profesora asociada de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y desde el año 2016 coordinadora regional de salud mental del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. O sea que, Teresa, cuando quieras. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Agradecer y reconocer la iniciativa y quiero partir antes de nada de dos premisas, son dos premisas mías. La prevención, y creo que compartidas, ¿no? La prevención del suicidio es algo universal, pero tiene nombres de personas. Yo he visto por aquí alguna, ¿no? Javier Jiménez, que aprendimos juntos, empezamos hace 4 años, ¿no? Está parte del equipo, Beatriz, Pino, Maribel y muchas otras personas supervivientes, sobrevivientes, profesionales voluntarios, ONGs, etcétera, que en Castilla-La Mancha venimos trabajando desde 2006, incluso mucho antes, ¿no? En la prevención del suicidio. Por tanto, yo hoy aquí solo represento el trabajo de todas esas personas. Es universal, tiene nombre de personas, tiene que ver con el final de la vida, un final no deseado, pero comienza antes de la vida. Comienza antes de la vida la prevención, no solo por los factores genéticos, sino por todo ese conjunto de factores acumulativos que influyen en la morbilidad. Por tanto, traer aquí también un reconocimiento a esa atención primaria de la infancia, ¿no? La pediatría social y otros colectivos que trabajan desde ya por mejorar la salud, por prevenir las experiencias adversas, ¿no? Que es un factor de riesgo importante, y ofrecer factores de protección. Y como sociedad esa llamada de atención, ¿no? Tenemos que ser capaces de ofrecer una sociedad segura que teje redes y que ofrece vínculos. Ofrece vínculos a aquellas personas que quedan descolgadas del sistema en un momento determinado de la vida, con especial atención a esos grupos, a esas personas que tienen factores de vulnerabilidad, con ese papel importante que habéis mencionado de la atención primaria. Esto es lo que nos planteamos en 2016-17, cuando empezamos a elaborar la estrategia de prevención de suicidio de Castilla-La Mancha. Veníamos de un trabajo en el sistema sanitario, pero somos conscientes de que las acciones tienen que ir más allá. Esto hemos evolucionado, es decir, que no son algoritmos, sino que está todo unido, ¿no? Las experiencias de las crisis en los últimos años, crisis humanitaria, crisis sanitaria, etcétera, nos insisten en que el enfoque de salud tiene que ser un enfoque de salud global y tiene que incluirse la perspectiva de salud en todas las políticas. Ese sería el mapa estratégico de la prevención de suicidio en Castilla-La Mancha. Tenemos 4 líneas estratégicas con 14 objetivos y 44 acciones específicas. Y están basadas, como veis, en todo lo que se ha ido mencionando. El equilibrio entre la prevención primaria y cuaternaria no está resuelto, lo mismo que no están resueltos algunos otros factores, ¿no? Pero bueno, hemos ido estudiando y aprendiendo de la evidencia y de las recomendaciones de la OMS. Por tanto, son importantes las acciones de prevención universal, prevención selectiva dirigida a grupos de riesgo y la prevención indicada en aquellas personas que ya contactan con nuestro sistema sanitario o que entendemos que hay que hacer un tratamiento intensivo. Vengo a traer un resumen solo, ¿no? de las acciones. En primer lugar, entendíamos que tenía que haber una línea estratégica que denominamos gestión del conocimiento y que pasaba por acciones de difusión y de información. Elaboramos las recomendaciones, hicimos presentación en la universidad de las guías para prevención de suicidio en medios de comunicación, pero tenemos muy claro que todo esto tiene que ir acompañado de un observatorio de la comunicación acerca del suicidio en los medios de comunicación. Es decir, hay que contar con un checklist y con un grupo de expertos que revisen continuamente las publicaciones que hay o las comunicaciones que hay acerca del suicidio y no desde la acusación, sino desde el aprendizaje continuo, enseñen a los medios y estén sentados los medios en nuestras mesas intersectoriales.
Trabajamos también por la mejora del análisis de datos con el Instituto de Medicina Legal, con convenios con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para mejorar en la recogida de datos y también con un acceso directo al INE, de manera que algunos de los casos que no eran reportados, pues porque eran intoxicaciones autolíticas que no se podían comunicar en el momento, se ha mejorado en eso. A día de hoy sabríamos, ya en Castilla-La Mancha sabemos cuántos suicidios hubo en 2021. Es decir, que esa comunicación continua nos permite una información. Igualmente con el Instituto o el Servicio de Epidemiología. Tenemos series desde el 73, ¿no? Y no solo evaluamos o analizamos las tasas brutas, sino tasas ajustadas por edad y con otra serie de cuestiones. Miramos también lo que es la mortalidad prematura, indicadores de mortalidad prematura, lo que nos llevó a, desde un principio, en Castilla-La Mancha, entender que la prevención, aunque nuestra población que más se suicidaba eran las personas mayores, teníamos que empezar desde ya a trabajar por la prevención del suicidio en menores y era una línea específica. En cuanto a la formación, entendíamos que la formación no tiene que ser aislada, sino que tiene que ser estratégica. De hecho, la evidencia nos dice que una formación reglada es un factor, ¿no?, a favor. Por tanto, constituimos una red de formadores que primero se formaban y formaban a otros, una formación en cascada, con una evaluación también del impacto de esta pendiente, alguna publicación o elaboración de información al respecto sobre el cambio en las actitudes y conocimientos de las personas que asisten a la formación. A día de hoy contamos con casi 3.000 personas formadas. Y en el ámbito de la infancia y de la juventud, hemos trabajado, también tiene que ser una coordinación estructurada. En Castilla-La Mancha hay un acuerdo marco de colaboración intersectorial entre sanidad, educación y bienestar social, con 4 mesas, y en todas ellas, de manera transversal, trabajamos en la promoción de la salud mental. Hay participación. Decir que no solo está la formación reglada con colegios, sino que contamos también con interlocución con los espacios de educación no formal. Un contacto muy significativo para nosotros es la red regional de informadores juveniles, que fueron los primeros que nos lanzaron la alerta de que estaba pasando eso en la población, y entendemos que también son agentes de salud importantes. Estamos trabajando y hemos venido trabajando por incorporar a todos los agentes, 112, atención primaria, por supuesto, servicios hospitalarios. Ahora nuestro reto sería incorporar la información del 024 y la comunicación con el 024 y utilizar la transformación digital, los sistemas de información y comunicación para no solo automatizar el proceso, sino mejorar en la continuidad asistencial. Así como un ejemplo de qué tenemos ya en la historia clínica, pues tenemos el despistaje, ¿no?, con la escala Mini accesible a todos los médicos de atención primaria y con el protocolo. Entendemos que el despistaje no debe ser indiscriminado a toda la población, sino a población con factores de riesgo. Entendíamos que en Castilla-La Mancha las mayores de 65 años era un grupo de riesgo. No vamos a hacer un despistaje de suicidio en los mayores de 65 años, pero sí un despistaje de la depresión en aquellas personas que puntúen elevado en depresión. Entonces ya se le pasaría la Mini, con una coordinación importante con los servicios de salud mental. Estamos ya en fase de revisión de la guía de recomendaciones para atención primaria que les ofrecimos y de la guía para docentes en ese ciclo de mejora continua. La apuesta desde el punto de vista asistencial en Castilla-La Mancha es lo que llamamos equipos colaborativos de enlace comunitario. Es decir, hablabais de la fragmentación del sistema, de la importancia de las transiciones y lo que necesitamos, además de crecer en recursos en los dispositivos que ya tenemos, sería ese equipo multidisciplinar y multiprofesional que hace ese trabajo de enlace, de formación
con atención primaria que ayuda a estratificar el riesgo, pero que también canaliza la demanda hacia otros programas y hace intervenciones específicas según se necesite, ¿no? Intervenciones grupales o intervenciones individuales. La idea sería implantar estos equipos en todas las áreas de salud. En Castilla-La Mancha contamos con 7, 8 áreas de salud. De momento tenemos referentes del programa de prevención del suicidio, tanto en adultos como en población menor, en todas las áreas, pero traigo la buena práctica del programa RENACE, que está en Albacete. El programa RENACE se plantea como objetivo ambicioso disminuir las tentativas y disminuir la mortalidad por suicidio, pero una serie de objetivos específicos que tienen mucho que ver con el proyecto Cicerón o algunos otros que hemos hablado. El abordaje es integral y tiene un componente mixto, es decir, por una parte se intenta la continuidad asistencial similar al modelo ARSUIZ de Madrid, pero también un programa de atención específica a la conducta suicida o la ideación suicida siguiendo el modelo motivacional volitivo, ¿no? Entendiendo que la conducta suicida, además de ser un epifenómeno de los trastornos mentales, se puede estudiar y abordar de manera individual y hay algunos factores cognitivos que pueden ser indicadores, ¿no? Sobre todo se estudian las variables de derrota, atrapamiento interno y externo y cogniciones negativas. Y en función de la problemática se ofrece un tratamiento secuenciado, un paquete de intervenciones adaptadas a la situación, pero secuenciadas y evaluando toda esta serie de cuestiones. Partiendo, por supuesto, de la mejora continua. Los equipos están formados por psiquiatras, psicología clínica, enfermería y vinculación también con trabajo social como elemento, ¿no?, de enlace con la comunidad. En Albacete están estos dos equipos que son complementarios, es decir, ellos no solo llevan la conducta suicida se trabaja en otros ámbitos, pero sí lo hacen de manera específica. Hay un equipo para menores que empezó en octubre del 2014 porque la urgencia por conductas autolíticas se duplicaron, han aumentado un 108%. Incluso los ingresos por intentos autolíticos que en 2016 apenas teníamos en la unidad de referencia se han incrementado exponencialmente. Por tanto, empezamos por ahí, luego se unió el equipo de adultos y han ido trabajando en varias fases. La primera era la formación, la mejora de conocimiento, etcétera, y esa intervención para mejorar la continuidad asistencial reactiva, ¿no?, tras la detención del riesgo o tras el intento autolítico. Y posteriormente están en la fase de proactividad, de ir detectando tempranamente en colaboración con atención primaria. Tienen un proyecto de investigación que ya ha sido premiado precisamente por el estudio de estas variables cognitivas y sus algoritmos, ¿no? Insistir también en que se tiene muy en cuenta la continuidad asistencial y la adherencia al programa, es decir, que si el paciente o la paciente es citada y no acude a consulta, también hay una llamada de enfermería en plazo corto y un seguimiento para ver las pérdidas. Las personas que pueden seguir su seguimiento estandarizado en la consulta habitual seguirían en esa consulta habitual, ofreciéndole esa posibilidad de intervención en crisis en situaciones de alarma. Sabemos que la estratificación del riesgo es algo cuestionado y cuestionable, que el riesgo es algo dimensional y que, por tanto, no hay ninguna escala que nos determine, no tenemos ningún gol estándar y sigue siendo la impresión clínica 2 minutos. global muchas gracias, la que nos determina. Entonces, en función del riesgo, va habiendo esa derivación. Estudios de resultados, ya digo, variables sociodemográficas, variables clínicas. Un dato que me ha parecido importante es que en las personas menores de 18 años los antecedentes de situaciones traumáticas y de eventos adversos son relevantes y son significativos y bueno, indicadores, como decíais, de proceso y de resultado.
insistir, como he hecho a lo largo de todo el tiempo, que esto es fruto de trabajo colaborativo. En Albacete está la mesa intersectorial donde participa universidad. En nuestro grupo de trabajo están todos los sectores. Cruz Roja, Teléfono de la Esperanza, Talita, que es una asociación, me insiste en que hay que ofrecer a los menores, sobre todo, y a las personas supervivientes, esos espacios donde fomentar la ayuda mutua y el apoyo entre iguales, y ellos lo hacen. Y así también un toque personal, traigo Toledo, símbolo de la unión entre las culturas, y bueno, cada año, el 10 de septiembre, se encienden luces, se tiñen edificios de amarillo, se encienden velas también por cada una de las personas fallecidas. Por tanto, el mensaje común: no incendiemos las redes, dejemos los incendios y aportemos luz entre todos, juntemos nuestros planes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por la síntesis y por este mensaje final. Me parece del todo brillante. A continuación, paso la palabra a Francisco Pérez. Él es médico psiquiatra, jefe de sección del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valencia y desde el 2019 adjunto a la coordinación de la Oficina Autonómica de Salud Mental de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Paco, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación para presentar nuestro plan y en esta jornada tan necesaria, ¿verdad? Que, bueno, pues decía esta mañana la Secretaria de Estado que este es un problema que nos afecta a todos o casi todos y, desde luego, a nivel del ejercicio profesional, pero también muchas veces a nivel personal, ¿no? Se trata pues de un problema gravísimo. En el marco de la Estrategia de Salud Mental que se publicó en 2016, se pensó en desarrollar este plan de prevención del suicidio. Entonces, se engloba dentro de los objetivos de esta estrategia que acabó en 2020 y que estamos en estos momentos renovando. Y, perdón. ¿Cómo busco el anterior? ¿Sabéis cómo ir al anterior? A la diapositiva anterior. Dos diapositivas antes. El plan está compuesto de 5 estrategias clave. La número 1 es la promoción de la salud mental positiva y la prevención del suicidio. Entre las acciones que contempla esta estrategia, pues están las que he colocado aquí. Crear una página web de prevención del suicidio por parte de la Consellería, seleccionar y poner a disposición herramientas de información, crear actividades de difusión sobre el suicidio y el manejo de la conducta suicida, desarrollar un acuerdo con los medios de comunicación. Bueno, siempre hemos pensado que es un problemón, ¿no?, el trato que dan los medios de comunicación al suicidio. Crear un observatorio y crear comisiones de coordinación con educación. La segunda estrategia es la detección del riesgo. Entonces, mejorar el instrumento screening relacionado con el suicidio para mujeres víctimas de violencia de género, desarrollar sistemas de registro con la especificidad del suicidio y la conducta, crear espacios de colaboración, educación salud mental, tratar los problemas focalizar en los problemas del anciano, mejorar la vinculación de las personas sin hogar con los servicios de salud, protocolos de actuación con educación sobre bullying y ciberbullying. En general, mejorar la detección de los problemas de salud mental, identificar a las personas con riesgo de suicidio en la historia clínica electrónica, ahora luego contaré cómo lo hacemos, y identificar los puntos negros y crear una mesa de lucha para erradicar el estigma. La tercera estrategia es el propio manejo de la conducta suicida. Entonces, se trata de implantar protocolos
en las unidades de salud mental y en las unidades de salud mental infanto-juvenil, identificar a las personas por medio de un código de suicidio. Esto, aquí el papel tiene un papel importantísimo. Atención primaria, que son los que generan este código suicidio en la historia electrónica, que produce una alerta y una vez lo hacen, tienen la obligación de derivar al paciente al servicio de urgencias hospitalarias o a la unidad de salud mental. El poner 72 horas lo pusimos porque en los casos leves y de un viernes pues pueden tardar 72 horas, ¿no? La verdad es que la gran mayoría se desactivan en urgencias y luego se hace un seguimiento posterior en las unidades. Bueno, vincular el riesgo de suicidio detectado en mujeres a la detección de violencia de género, elaborar un plan de seguridad que esté incluido en la historia clínica informatizada también y implantar protocolos de atención en las unidades para las personas supervivientes. La cuarta estrategia es la formación y se trata de desarrollar acciones formativas para atención primaria, emergencias y salud mental, dirigidas a la detección precoz. Y desarrollar también actividades formativas para la detección de problemas de depresión en la población infanto-adolescente. Y esto es el código suicidio al que me refería antes. En el momento que hay una detección de riesgo de suicidio por parte de urgencias, por parte de atención primaria, por parte de la propia unidad de salud mental, se realiza una valoración para calificar el riesgo en alto, medio o bajo. El riesgo alto es derivado siempre a urgencias y el riesgo medio y bajo, pues el médico podrá decidir dónde lo deriva. Entonces, activar el código suicidio, que solamente pueden desactivar los facultativos de salud mental, el psiquiatra o el psicólogo clínico. Bueno, cuando empezamos codificábamos todavía con CIE9 y estos son los diagnósticos que activan el código suicidio. Vale, atención. Intentamos que sea una atención inmediata y cuando hacemos formación con primaria intentamos siempre que ante cualquier duda se derive a urgencias. Ya digo, lo de las 72 horas es una cosa que intentamos no difundir porque puede ser realmente muy peligroso. En primaria hay gente que es capaz de identificar esto muy bien, pero ante la duda recomendamos siempre urgencias. Herramientas para la detección. Pues cuando se identifican las conductas suicidas o los diagnósticos a los que nos hemos referido, intento, ideas, se sugiere autolesiones, se abre la hoja de seguimiento de factores de riesgo y factores protectores de conducta suicida. Y entonces, el facultativo de atención primaria tiene que rellenarlo. Hay una serie de factores de riesgo y hay una serie de factores de protección. Al final eso le dará un peso que también le ayudará a decidir si el riesgo es bajo, medio o alto. Y luego el plan de gestión del riesgo de la conducta suicida, pues se trata de que el médico rellene lo que él considera los factores de riesgo, los factores protectores y al final puede realizar un pacto, una negociación con el paciente y rellenar este papel que, compromiso, vivir es la salida. Entonces, en el que, el paciente acepta ponerse en manos de profesionales y demorar en ese momento el paso al acto de la ideación. Este plan entró en vigor a principios de 2018. Estos son los primeros datos que teníamos. Pues más o menos el cumplimiento será durante el verano de 2018, llevaba 6 meses, era aproximadamente un 20%. Subimos en 2019, que fue cuando realizamos una gran difusión en primaria, llegamos al 50%
Y bueno, pues la pandemia ha hecho caer otra vez las cifras. En este momento estamos en una media de un 24% de activación de código suicidio de todos los diagnósticos relacionados con suicidio. Un 24%. La Comunidad Valenciana tiene 24 departamentos de salud, hay 2 o 3 que funcionan bastante mejor y están en 40 y tantos. Pero tenemos ahora mismo todo el trabajo de volver a difundir esto, ¿no? Vale. Hay una web de prevención del suicidio que también intentamos difundir. Y luego hemos hecho diversas campañas con esta cartelería. Rompamos el silencio, hablemos del suicidio. ...4.500 personas intentan suicidarse cada año en la Comunidad Valenciana. Hablar puede cambiarlo todo. En la Comunidad Valenciana muere más gente por suicidio que por accidente de tráfico. Junto al plan elaboramos una serie de guías acompañantes. Pues antes me refería a recomendaciones sobre el tratamiento adecuado de la información por parte de la prensa. También hicimos una guía para los profesionales de sanidad, una guía para personas usuarias y familiares y una guía para el ámbito escolar. En la prensa, pues yo en aquel momento cuando salió el plan no estaba en consellería, pero bueno, yo pertenezco a la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valenciano. Estamos muy preocupados por repetidamente el trato de los 4 periódicos más importantes de la comunidad, pues era muy sensacionalista. Entonces sí que nos reunimos con casi todos ellos. Y la respuesta yo creo que fue muy buena, porque muchas veces parten desde la más profunda ignorancia, igual que el resto de la población, ¿no? Bueno, pues entonces estas guías que os he dicho, el acuerdo con la Unión de Periodistas. Y la estructura de las guías tiene una introducción en la que explicamos qué es el suicidio, luego hablamos sobre los mitos, luego hablamos de los factores de riesgo y de protección, las señales de alarma y las herramientas de detección. Y los recursos de ayuda, ¿no? ¿Qué hacer? En la introducción definimos qué es el suicidio, presentamos datos relevantes, los mitos pues, son los que ya sabéis. Los factores de riesgo y protección tanto individuales como familiares, contextuales, las señales de alarma, verbales, no verbales. Y a profesionales pues nos basamos en la entrevista, cuestionario y escalas y luego la activación del código suicidio. Con usuarios y familiares explicamos cómo actuar, qué hacer y con quién contactar. Y en educación nos basamos en una entrevista, en programas y estrategias de actuación. Tenemos una relación ahora mismo muy fluida con educación. Tenemos un grupo de trabajo que está siendo muy fructífero, pero educación está completamente desbordada, claro, como sabéis. Recursos de ayuda. Asociacionismo. Nos hemos apoyado en la Federación, en el Teléfono de la Esperanza, en todo el sector sociosanitario, las grandes asociaciones de la Comunidad Valenciana y también difundimos APPs. El contenido del documento de la unión del acuerdo con los periodistas fue reflejar la propuesta de la OMS para los medios de comunicación, desmontar los mitos sobre el suicidio, recomendaciones para mejorar. Pueden participar en el Observatorio de Buena Praxis y que sepan todos los recursos disponibles. El Observatorio de Buena Praxis está centralizado en la Oficina de Salud Mental, que en estos momentos ha pasado a ser Servicio de Salud Mental. Está centralizado allí y este es el correo del servicio. Puede dirigirse cualquier persona que considere un trato no responsable en los medios de comunicación, redes sociales, Internet, citando la información y el medio por el que se ha difundido.
Y esto es un ejemplo de, bueno, pues un corte de septiembre, octubre de 2018, en el que recogemos el periódico que lo ha publicado y determinados datos y el enlace. El grupo de seguimiento pues, está formado por atención primaria, enfermería especialista, psiquiatría, psicología clínica, sociología, derecho, trabajo social y siempre usuarios y familiares. Y esta es la evolución de la tasa de suicidios. La línea azul es el total. En 2020 estábamos en 8,71. Me ha llamado la atención antes el compañero de Extremadura, que decía que en 2012 habían tenido un pico de suicidios consumados. Y es que nosotros también tuvimos un pico en 2012, que no se volvió a repetir hasta este que veis aquí, de 2019. En 2019, y no estábamos en pandemia, pues subió de esta forma. 2020 ha bajado, y aunque no tenemos datos de INE, pero sí que tenemos datos en la Consellería del Servicio de Emergencias orientativos y, bueno, pues pensamos que en 2021 ha seguido bajando. Y también sabemos que en 2022 ha aumentado de forma bastante importante en el primer semestre de 2022, comparándolo con el primer semestre de 2021. Bueno, y nada más. El plan se llama Vivir es la salida. Y esta es la cartelería, esta junto a la que os he enseñado que intentamos difundir. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Y finalmente paso la palabra a Natalia González. Ella es doctora en Ciencias Médicas, enfermera especialista en salud mental, máster en rehabilitación psicosocial y desde el año 2019 es la responsable de salud mental del Servicio Canario de Salud. O sea que, adelante, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a los agradecimientos realizados por mis compañeros anteriores, tanto al Ministerio como a la Dirección General de Salud Pública, a la organización, a todos, a los que están aquí presentes, a los que nos escuchan a través de las redes. Y bueno, yo voy a hablarles del programa que hay en Canarias y de la relevancia que tiene pues, este programa en estos momentos. Curiosamente, también coincidimos en Canarias con mis compañeros anteriores que hay un pico importante en 2012, como pueden observar. Después de 2012, la tendencia es en alza y, desgraciadamente, ha habido pues, pequeños descensos, pero la tendencia global es ir aumentando. Los datos, como todos hemos dicho, son de hasta 2020. No tenemos datos oficiales posteriores, pero, bueno, no sé si la cosa está como para pensar que ha disminuido o no. El suicidio por islas, como saben, las Islas Canarias, pues es un territorio pues, insular, con muchas islas, con mucha diferencia entre ellas. Las mayores tasas de suicidio se centran en las islas capitalinas, en las mayores, pero no deja a veces de despuntar alguna isla menor. En cuanto al suicidio por sexo, pues yo creo que venimos siendo igual que datos de otros países occidentales, que bueno, por 3 hombres se suicida una mujer. Y esto, pues bueno, es un debate y una reflexión profunda que no solo podemos decir datos, sino habría que ver el por qué ocurre esto, ¿no? En cuanto a franjas de edad, vemos que la tendencia, como se está cumpliendo en la mayoría de las comunidades autónomas, es a partir de los 40, centrándose sobre todo más números a partir de mayor número de suicidios a partir de 50 años. Y el rango más alto, según la clasificación de la OMS, se sitúa entre 70 y 79 y a partir de ello. Quiero decir que no por eso un caso que suceda en cualquier rango de edad deja de ser importante. Para nosotros es crucial. Cada hecho que haya es importante para planificar y evitarlo, ¿no? El programa de prevención del suicidio en Canarias surge de la línea 2 del Plan de Salud Mental de Canarias,
donde en un principio estaba planificado con 6 objetivos, 24 acciones, pero se ha visto que había que incluir y actualizarlo y aumentar los objetivos, porque después de la pandemia pensábamos que algo iba a influir en las acciones que teníamos que hacer, y hemos aumentado también las acciones. Como decía, pues supone el desarrollo de la línea estratégica 2. Aquí se amplía la parte de mitigar los efectos negativos de la pandemia, mejorar los sistemas de información y diferenciar las acciones en infanto-juvenil. Ha estado coordinado por el Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Programa, también por el Servicio de Promoción de la Salud. Ha sido muy participativo, ha habido profesionales de atención primaria, de educación, de servicios sociales, pues junto con los servicios ya nombrados. Y bueno, ha estado basado en el conocimiento científico y se ha adaptado pues en lo que hemos necesitado a nuestro territorio. Esto es cómo está estructurado nuestro programa, con un marco general donde se habla pues, de la epidemiología de la conducta suicida, pero después específicamente en Canarias, ¿no? Luego tenemos metodología. Esto no voy a entrar mucho en detalle porque ya después lo veremos con detenimiento. Y los objetivos han ido desde las mejoras de los registros hasta la formación de profesionales sanitarios, no sanitarios, como a mitigar los efectos de la pandemia. En cuanto a los sistemas de registro, yo creo que ha sido una queja de todas las comunidades autónomas el hecho de no disponer de datos actualizados, sino contar con datos desde 2020. Y para nosotros eso sería importante, porque no es lo mismo planificar con 2 años, o sea, datos de 2 años anteriores a los datos actuales, ¿no? Con lo cual, nosotros hemos intentado mejorar los registros más cercanos. Ahora les digo, dentro del registro de casos psiquiátricos que disponemos en Canarias. Y también estamos pues intentando que siga apareciendo la ideación suicida dentro de la encuesta de salud de Canarias. Es decir, ya está recogido, pero que sigamos estando y que se siga recogiendo esa ideación suicida, porque nos da una idea de cómo está la población, ¿no? Para nosotros es crucial establecer ahora esa coordinación entre el Instituto de Medicina Legal y Forense, porque realmente tenemos datos extraoficiales, pero no tenemos un sistema de traspasos de datos oficiales para lo que les digo de planificar con datos reales, ¿no? Lo que sí se hace son la realización de informes epidemiológicos cada año. Y esta es la ficha un poco que de forma muy ambiciosa construimos hace un tiempo, recogiendo una ficha de tentativas que queríamos recoger pues muchísimas cosas, pero que al final los profesionales pues no dan avío para poder recoger todo eso, por ejemplo, los servicios de urgencias y demás, con lo cual, si queríamos tener, aunque sea algunos datos fiables, pues dijimos, vamos a ser menos ambiciosos y vamos a ser más prácticos y vamos a recoger 2 ítems, aunque sea, ¿no? Y bueno, nos hemos quedado en el tipo de conducta y en el método empleado. Está claro que nosotros no podemos hacer nada sin coordinarnos con el resto de instituciones, con los órganos autonómicos, con asociaciones, organizaciones. Está claro que tenemos que establecer un protocolo tanto intra como interinstitucional para poder actuar en la prevención del suicidio. Todo esto está recogido en el programa que desarrollaré un poquito después. Las acciones que van dirigidas a la población, pues tenemos la campaña de prevención, tenemos una página web, línea de crisis, bueno, un poco lo que se ve ahí que ahora desarrollaré un poquito más. Está claro la formación clave a los profesionales no sanitarios, también tiene que ser una prioridad. A los profesionales sanitarios, por supuesto. Y realmente las formas de actuación clínica. A ver, en la práctica clínica de cada profesional en salud mental y en primaria sabemos que la valoración del riesgo suicida es implícito a su quehacer diario, ¿no? Pero queremos unificar un poquito las formas de actuación, de intervenir, pues tanto en los servicios hospitalarios como en las unidades de hospitalización, como servicios de urgencias, unidades de salud mental, etcétera. Todo esto conlleva, pues, protocolizar toda esa actuación, que es un trabajo pues, multidisciplinar e ingente, la verdad. Este es otro de los objetivos que habíamos incluido como ampliación dentro de este programa y tiene que ver con los efectos de la pandemia, ¿no? Sabemos que la pandemia ha tenido repercusiones a muchos niveles y entre ellos el socioeconómico, pero también social, también de relaciones interpersonales, con lo cual nos parecía que era un objetivo a tener en cuenta dentro de nuestro programa.
este programa un poco define el qué debe hacerse y el cómo, ¿vale? Hemos establecido que cada acción incluya una serie de puntos, que ahí los ven, no los voy a nombrar, pero para seguir una metodología para cada acción que planifiquemos, ¿no? Y después contempla una priorización y un cronograma, que aunque es flexible, pues queríamos de alguna manera priorizar determinadas actuaciones. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? El programa se aprobó el año pasado por estas fechas y, bueno, hemos desarrollado algunas acciones previas al plan o al programa, perdón. Había ya hecho pues algunas formaciones a profesionales sanitarios, no sanitarios, se elaboró una herramienta de consultas para atención primaria, ese registro de conducta suicida que le decía y el informe epidemiológico se ha venido haciendo en estos años previos al plan. Posterior al plan hemos empezado pues haciendo campañas que, si no les importa, me gustaría ponérselas, dura 10 segunditos, o sea que no sé si se escuchará. Me da que no. No se oye, ¿verdad? Profesionales sanitarios. Recuerda que la mejor opción es buscar ayuda. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias. Bueno, eran solo 10 segunditos. Realmente esta campaña se emitió tanto para adultos como para población infanto-juvenil. Se hizo 2 diferenciaciones y se emitía continuamente en redes, en televisión, un poco para concienciar de que, bueno, que no siempre tienes un profesional de la salud mental al lado, pero sí tienes una red de apoyo al que puedes pedir ayuda, ¿no? ¿Qué más cosas hemos hecho en este tiempo? Pues hemos dado formación a profesionales de la red de atención de adicciones, a los profesionales de atención primaria, a los profesionales de salud mental. Se han hecho cursos online de promoción y resiliencia al abordaje de la salud mental durante la pandemia. Es decir, formación se ha hecho a diversos colectivos porque nos parece que es clave. Se ha realizado un documento técnico para enviar pues, a diferentes consejerías e instituciones no sanitarias para que tengan en cuenta pues, ese estado de bienestar de las personas después del COVID. Y bueno, son algunas de las cosas que hemos hecho ahora mismo. También, ya dije lo de la formación de la red de salud mental. La mejora de registro de la conducta en la historia clínica, que es lo que les estaba contando antes. Este año esperamos a final de año poder hacer otra formación a los medios de comunicación. Este año especialmente en Canarias los medios de comunicación se han volcado, tanto televisión como radio, para visibilizar el problema del suicidio. Yo creo que es algo, como decía antes nuestro compañero, que tenemos que estar ahí. No nos gusta mucho a los técnicos estar en los medios, pero creo que no nos queda otra porque tenemos que visibilizar este problema. Esperamos que a final de este año podamos también hacer formación al 112 y a los servicios de urgencia y tenemos también pensado hacer una formación específica en prevención del suicidio para los profesionales que atienden a la edad infanto-juvenil, ¿no? Ahora mismo tenemos 2 grupos activos, un grupo de trabajo que está trabajando en un protocolo de intervención en los centros educativos y un programa de prevención en los centros educativos que pues llevamos unos meses en la formación del grupo porque, bueno, como saben, en Canarias no nos ha faltado desgracia, tuvimos pues, por supuesto la COVID como en todos los sitios, pero tuvimos también pues, la erupción volcánica, que eso hizo pues, también cambiar toda la agenda, centrar los esfuerzos en la isla de La Palma. Y educación, como no, fue uno de los sectores clave porque hubo que atender pues, a muchos niños jóvenes en las escuelas, reorganizar todo la atención y nuevas demandas que, claro, cambió también la agenda y pues retrasó un poco la puesta en marcha de ese grupo, aunque llevamos unos meses ya trabajando, ¿no? Aparte de ese grupo que se encarga de ese protocolo de intervención y de prevención en los centros educativos, tenemos otro grupo de trabajo que también está trabajando en la atención en los servicios de urgencias, un poco lo que les decía, para unificar esa forma de atención al que el paciente que viene con una conducta suicida a urgencias, pues tener más o menos los mismos mecanismos de atención en todos los hospitales de Canarias.
piensen que cada isla es un mundo, o sea, que tenemos que unificar formas de trabajo y cada uno con su idiosincrasia, está claro, pero intentar dar la misma calidad de atención. Estamos con la elaboración de la página web, que esperemos que el próximo año la podamos tener en marcha. Y hay una cosa de la que realmente ha sido un reto, porque en Canarias disponemos de 3 aplicaciones a la vez, en los servicios sanitarios, en especializada, en primaria, en algún hospital diferente al resto, para la historia clínica, con lo cual eso nos dificulta cualquier acción que queramos poner en marcha. Contar con 3 aplicativos y ponerlos a los 3 a trabajar de forma coordinada nos complica mucho cualquier reto que tengamos. Y realmente la acción de contacto activo y seguimiento esperemos que en octubre esté puesta en marcha y será dirigida a aquellas personas que están dadas de alta hospitalaria, que han ido por una conducta suicida, que podamos hacerle esa llamada de contacto antes de las 72 horas. ¿Vale? Entonces, ha sido todo un reto, está funcionando en algunas unidades de una forma un poco más manual, pero esperemos que esté informatizada a todos los niveles, tanto en primaria como en especializada, pues ahora en octubre. Bueno, y ya para acabar tengo que hacer mención pues, a un reconocimiento de calidad que nos acaban de publicar en una revista de gestión y análisis políticas públicas, que junto con Cataluña, pues de alguna manera han puntuado una serie de parámetros que se contemplan en los programas y bueno, pues Canarias ha obtenido un 92% de esos ítems que se han evaluado pues con un análisis bastante crítico. Y aquí en esta gráfica de todos los ítems que se han valorado quería señalar pues lo que tengo aquí en rojito, que realmente la asignación de recursos pues creo que estamos todos cojos en todas las comunidades autónomas, con lo cual simplemente por señalar esto me parecía que la gráfica tiene que estar para que todos los veamos porque hemos coincidido en la disposición de recursos, o sea que esperemos que esto pues con el plan de acción, con todo lo que está en marcha, pues contribuya a la mejora de los programas de prevención, ¿no? No me quiero olvidar de hacer mención y de agradecer, por supuesto, porque yo estoy en representación pues, de un grupo de trabajo, pues a los coordinadores de este programa, al grupo de trabajo que ha participado en este programa, al equipo de técnicos también, del equipo de salud mental de programas asistenciales, porque claro, esto sin ellos pues, no puede salir adelante, ¿no? Las acciones futuras es un poco la planificación que tenemos. Es verdad que hemos adelantado algunas acciones y, bueno, esperemos que podamos en 2023 hacer muchas de las que tenemos planificadas para mayor plazo. Y decir y reconocer, no nos queda otra, que nos queda mucho por hacer, pero pensamos que estamos en el camino. Y este viernes acabamos de arrancar un compromiso en Canarias de crear una comisión interterritorial de la prevención del suicidio, que eso pues, nos va a ayudar a trabajar mucho en la prevención junto con todas las representaciones de todas las instituciones de Canarias, ¿no? O sea que... Y por último ya, un guiño a La Palma. Desde mi ciudad es sin filtros la foto y así es como vemos desde el Puerto de la Cruz a la isla de La Palma, nuestra isla vecina. O sea que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Natalia. Creo que tenemos algunos minutos, ¿no?, para poder plantear alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta ya desde el público. A mí me gustaría, de todas formas, hay un par de preguntas que sí que me gustaría poder hacer. Una es a Teresa, porque de manera sintética, ¿no?, pero cuando hablas de estos equipos, ¿no?, de colaborativos de enlace comunitario, ¿no?, al final estamos hablando de intentar integrar lo que serían más equipos especializados con lo que sería la propia atención primaria en salud mental, o de qué estamos hablando, porque esto no me ha quedado muy claro. Si nos lo pudieras un poco... Bueno, la idea es llevar a cabo un abordaje integral, ¿no? El problema en hospitalaria es la estructura de la agenda y el problema en primaria es la estructura de la agenda. ¿Dónde se colocan las personas? Si en un sitio, los equipos nuevos, los programas específicos, si en un sitio o en otro, si llevan una estructura de agenda no flexible, da igual. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, tenemos los que llaman los CDT, los Centros de Especialidad de Diagnóstico y Tratamiento, donde conviven primaria
con hospitalaria en el mismo centro y a veces no se ven, no pueden trabajar de manera coordinada. Por tanto, no es tanto dónde se ubican, sino esa posibilidad y esa flexibilidad de agendas que permite hacer ese doble programa de enlace, asesoramiento, enlace, apoyo, análisis de la demanda, y lo de colaborativo, pues también venía por el programa este, ¿no? Programa colaborativo, procedimiento colaborativo escalonado de intervención psicológica, pues porque aquellas personas que necesiten intervenciones de menor intensidad pueden ir a ese otro. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. También quería, antes de dar la palabra al público, ¿no? Quería también preguntarle a Paco, la experiencia, me pareció muy interesante este planteo de que en el Código Suicidio hacéis firmar un compromiso al paciente, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia que tenéis, si tenéis algún resultado o en todo caso la impresión inicial? Porque creo que es una cosa novedosa y que me pareció muy interesante de plantear, ¿no? O incluso las dificultades, en cuanto a... Dificultades las hay, no todo el mundo lo quiere firmar y muchas veces, claro, con la agenda que tienen en primaria, pues el proceso de pactar y negociar pues resulta complicado, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces no se rellena. La impresión que tenemos es que cuando se hace es importante, se le da una copia al paciente y que, bueno, yo creo que todos o casi todos los que lo han firmado realmente han aparecido por el servicio de urgencias o por la unidad de salud mental. La impresión sería que los que firman tienen mayor, digamos, adherencia al tratamiento. Sí, Sí. Muy bien. Pues creo que había alguna palabra pedida. Buenos días. Mi nombre es Anabel, soy enfermera especialista en salud mental y mi pregunta iba planteada sobre todo a los centros penitenciarios, que sí que es algo que ha aparecido en alguna de las presentaciones, pero es verdad que no se ha nombrado, no se nombra mucho atención comunitaria o en educación. Sí, es verdad que durante mi residencia yo tuve la oportunidad de rotar por el centro penitenciario Brians 1 y Brians 2 en Cataluña, que tiene un equipo de salud mental dentro del penitenciario amplísimo. Pero creo que no es así en el resto de centros penitenciarios de las comunidades autónomas. Entonces sí que la conducta suicida y las autolesiones son algo que está en el día a día en los centros penitenciarios y creo que no tienen una atención especializada. Entonces, bueno, si hay algún plan contemplado en todas estas intervenciones que habéis comentado. Gracias. Empiezo yo. En Castilla-La Mancha sí tenemos, aparte del PAIEM, ¿no?, el Programa de Seguimiento de Trastorno Mental en centros penitenciarios, desde los inicios formaban parte, igual que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también, fundamentalmente la Academia de Toledo, porque también era un grupo de riesgo, ¿no? Pero los centros penitenciarios, o sea, las instituciones penitenciarias forman parte, es miembro nato del grupo de trabajo, hacemos seguimiento en la formación también. ¿Es lo deseable? No, tenemos que seguir mejorando. El papel de la enfermería fundamental en este seguimiento, ¿no? Esa figura de cuidados, ¿no?, esa especialización que tenéis en cuidados. En Valencia tenemos un problema muy importante con el tema de las prisiones. Yo, tengo experiencia porque trabajé bastantes años como psiquiatra consultor en la cárcel de Picassent. Hace muchos años de esto, pero ya entonces había un suicidio a la semana prácticamente. En los últimos años no hay especialistas que atiendan a las prisiones de la Comunidad Valenciana. Estamos intentando resolverlo, pero no tenemos las transferencias y bueno, pues la idea sería dotar a las unidades de salud mental de referencia para que pudieran entrar, ¿no? Ya digo, el problema ya existía hace tiempo y se ha agudizado, estoy completamente seguro, porque en la unidad que yo trabajo, que es la unidad de salud mental de Malvarrosa, cuenta con una asociación que se llama AMBIT, que se dedica a sacar presos con enfermedad mental grave de prisión, y entonces pues tenemos entre albergue, viviendas tuteladas, pisos satélite, tenemos casi 200 personas. Bueno, pues de estas 200 yo diría que la gran mayoría han realizado un intento en la cárcel.
Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es una suerte estar aquí hablando sobre suicidio de manera tan abierta y con un compromiso de poder mirar al futuro, ¿no? O quizá al presente para poder construir el futuro. Felicidades a las dos mesas porque creo que han reflejado de manera muy amplia y desde una mirada también muy distinta, porque se han tocado distintos sectores, tanto la asistencia como la educación, pues todo el trabajo intersectorial que debemos hacer. Me ha gustado especialmente porque creo que fluyen muchas más ideas en nuestras cabezas para poder tomar decisiones y es aquí un poco lo que quisiera aportar, porque no quiero hacer tampoco ninguna pregunta, sino una aportación pública, ¿no? Creo que se pone de manifiesto que hay buenas prácticas suficientes, quizá haya que seguir midiendo los resultados de estas buenas prácticas, quizá haya que seguir pensando en nuevas intervenciones, pero como enfermera especialista en salud mental y profesora de la universidad, sí que pienso que hay una parte que es, esencial y es la gestión que hagamos con estas buenas prácticas. De nada sirve que de manera aislada en cada comunidad trabajemos de manera incluso solitaria, porque si hay un trabajo construido ya, compartámoslo, dupliquémoslo, mejorémoslo y tomemos decisiones a nivel estratégico. Yo creo que la estrategia está haciendo a nivel político, a nivel normativo, un gran esfuerzo y he tenido la suerte de participar en ella, pero creo que es el momento que desde las comunidades pongamos a trabajar juntos me da igual que la atención sea el modelo Cicerón, Renace, quizá cada uno hay que encontrar un híbrido, pero sí una forma que se pueda implementar y dotar de recursos suficientes. Y por esto llamo un poco a la organización y a la gestión y también un poco con una visión hacia la sociedad, porque si no, rompemos el principio de equidad. Y esto en un país como el nuestro, que está avanzado en cuanto a lo que implica la mentalidad, es muy importante. Entonces, es cierto que yo ocupo un papel mínimo desde donde trabajo, pero creo que aquí tenemos una responsabilidad máxima y hay que llevarla a cabo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Buenos días, soy Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR. Mi pregunta va dirigida en general a cualquiera de los ponentes, ¿no? Se ha comentado, no solo en esta mesa, sino también en la anterior, cómo desde el año 2012 estamos observando un claro repunte de casos de situaciones en las que hay presencia de ideas e intentos de suicidio. Estos datos también van muy en relación a los datos que desde la Fundación ANAR en el teléfono de ayuda a niños, niñas y adolescentes, que como sabéis se presta a nivel nacional, pues hemos observado, ¿no? Y de hecho, a lo largo de, ya en ese año 2012 vimos un incremento prácticamente del doble de casos con ideas o intentos de suicidio. Y ya a lo largo de toda la década hablamos ya de un incremento de un 18,8%, ¿no? Es decir, la tasa de incremento era de 1.600 y pico casi, se ha multiplicado casi por 17 los casos de ideas e intentos de suicidio según nuestros datos. La pregunta va dirigida a esto, ¿no? Es decir, existen varias hipótesis. No sé si ustedes como expertos están barajando alguna concreta. ¿Qué es lo que ha provocado que desde ese momento tengamos este incremento tan importante, ¿no? Yo te puedo decir desde Cataluña lo que hemos constatado. Es verdad que hubo un repunte en el 2012, pero la verdad es que teníamos unos datos relativamente estables estos últimos años y donde sí que se han disparado. Hablo de tentativas de suicidio, no de suicidios consumados. Lo que sí que se ha disparado es a partir de la pandemia, a partir del 2020, 2021 y lo que llevamos de 2022. En población joven hemos triplicado, digamos, las activaciones de código riesgo suicidio. El por qué esto, y especialmente en población joven y en chicas jóvenes. No tenemos, digamos, una explicación clara, más allá de que es evidente que la pandemia ha impactado sobre todo, digamos, la impulsividad, la dificultad, digamos, de sostener probablemente situaciones a raíz del confinamiento y situaciones de que para los jóvenes han sido especialmente a veces difíciles de sostener, ¿no? Pero todavía no tenemos un análisis con suficiente perspectiva para poder, digamos, establecer nuevas hipótesis. Es verdad que los suicidios consumados, hasta donde
hasta la información que tenemos del 2020, han incrementado poco en Cataluña. En 2020 incrementaron un 3% respecto a 2019. Esto no es muy significativo, tenemos que esperar a ver qué pasará en el 2021 y 2022. Podemos pensar que se van a incrementar porque ya sabemos que, digamos, si incrementan las tentativas de suicidio, es fácil de que incrementen también los suicidios consumados. Aunque esto también habría que ver, ¿no? Porque igual me ha parecido muy interesante la aportación que hacía el compañero de Galicia, ¿no? Sobre realmente si no tenemos que repensar un poco los mitos que hay sobre el suicidio, especialmente porque tal vez tenemos mucho suicidio consumado que no se correlaciona con trastornos de salud mental como antes creíamos, ¿no? Y esto creo que introduce un nuevo paradigma que habrá que estudiar bien, ¿no? A mí me gustaría aportar también que no podemos olvidar el acceso tan temprano que tienen pues, nuestros jóvenes al alcohol, a las drogas. Y en la Comunidad Canaria, por ejemplo, somos de las comunidades que más nuevos inicios de desintoxicación tenemos, es decir, de personas que tienen consumo activo y que se ponen en tratamiento de desintoxicación, con lo cual eso también nos da una idea de esa situación pues, transversal, no solo que afecta toda la parte socioeconómica, sino también pues, el consumo de tóxicos, y sabemos lo fácil que es acceder por lo barato que pueda ser el consumo de alcohol y de drogas en nuestros jóvenes, ¿no? Un poco por centrarlo en esa franja de edad. Bueno, pues eso, contando pues, con muchas más cosas que, como decían los compañeros, es difícil dar una respuesta a la subjetividad comunitaria, porque qué está pasando en esta sociedad, el tema del bullying y otras situaciones que viven nuestros jóvenes 24 horas al día y que no se acaba cuando acaba el colegio, sino que las redes sociales siguen activas 24 horas y eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta a nuestros jóvenes. Si queremos llegar a ellos, tenemos que estar también nosotros en las redes, no podemos hacer nada sin ellos, con lo cual, pues nada, ahí lo dejo. Gracias. Yo quería aportar, dentro de la disminución de la que hablaba de suicidio consumado en 2020 y probablemente en 2021, con respecto al pico de 2019, hay tres franjas de edad en las que, sin embargo, ha aumentado, que son los mayores, varones mayores de 75, varones entre 50 y 59 y adolescentes. Adolescentes, la N sigue siendo muy pequeñita, entonces tampoco podemos, de momento, yo creo que sacar datos, pero siendo pequeñita se ha doblado. Ahora mismo es el doble y las autolesiones se han multiplicado por 3-4 veces. Sobre todo en las ciudades, estoy hablando de las ciudades grandes, ¿eh? Esto no pasa en las comarcas periféricas. Muy bien, pues sin más, agradecer a los ponentes sus magníficas presentaciones y daremos paso a la siguiente mesa. Efectivamente, muchísimas gracias a los ponentes, Francisco, Teresa, Natalia, a ti, Joan, por moderar la mesa.